Ah, va. Bueno, eh, buen día compañeros y profesor. Nosotros ahorita vamos a discutir sobre el tema de comportamiento político. Nosotros estamos integrados por Axel, Abel, Pedro, Becker y Alan. Para empezar con este tema, ciertamente la política ha sido un objeto de estudio sumamente interesante por varios pensadores, desde los filósofos, en el instante en que empezó la vida política, que ya tiene bastante tiempo. El comportamiento político se podría decir que podría ser una rama de la ciencia política orientada a estudiar, analizar y más que nada también comprender algunas conductas relacionadas con los individuos que están dentro de la política, que están involucrados en la política. El comportamiento político, como ya había mencionado, es un aspecto parcial al comportamiento social. Esto nos lleva a que un dato fue que el comportamiento político fue estudiado en una de las universidades de Chicago en 1951. Ahí es donde se llegó a la conclusión que el método apropiado para analizar los temas de la ciencia política es más que nada analizando los comportamientos sociales relacionados con toda la sociedad que está establecida en un punto político y estudiar las conductas de algún grupo dado. Las desviaciones de estos comportamientos también tienen su parte negativa al estudiar, como pueden ser los individuos que están involucrados en partes de rupturas políticas, se le puede llamar así. Estas se encuentran entre la corrupción, el incivismo y esto nos lleva a lo que es una traición a lo que es principalmente la política. No es su comportamiento apropiado para un político el estar involucrado con la corrupción, que es la parte contraria a lo que esto se refiere. Bueno, no sé si mi compañero me quiera seguir con este tema. Ok, la importancia de la participación. En el comportamiento político existe lo que se que conoce como una participación directa de los ciudadanos en la toma de las decisiones, que se justifica no solo porque esta teoría se considera un elemento definitorio de la democracia, o sea que no hay verdadera democracia sin la participación directa, sino porque la participación hace mejores a los ciudadanos y facilita la gestión de los conflictos sociales. Por ello, la participación debe extenderse a distintos ámbitos como el lugar de trabajo y ejercerse a todos los niveles del sistema político y especialmente a lo local. Además, la participación directa de los ciudadanos reduce los peligros de las desviaciones. El comportamiento político es algo fundamental, ya que una participación motivada por el interés tiene una interpretación y una consecuencia muy distinta a una participación motivada por el descontento. Como había mencionado nuestra compañera anteriormente, si un político está dentro de una corrupción, entonces hay una participación con descontento y es ahí donde ya no hay una democracia en su totalidad. De hecho, detrás de cada forma de participación y de cada ciudadano que participe o no participe, se pueden encontrar distintos aspectos que lo motiven o expliquen su comportamiento, como es la edad, la ocupación ideológica, las redes sociales, la influencia que tienen las instituciones para esta participación. Es por eso que el comportamiento político tiene enfoques que es lo sociológico, lo psicológico y lo racional. Y tiene dos características fundamentales, que es el análisis de las actitudes políticas de los ciudadanos y los elementos de la integración social como variables explicativas. No sé si alguien quiera complementar lo que acabo de comentar. Ok, compañeros, buenas tardes. Bueno, como ya bien lo comentaba mi compañera, dos características fundamentales es el análisis de las actitudes políticas de los ciudadanos. ¿A qué se refiere? Pues prácticamente es más como que el ver qué es lo que hacen, cómo se comportan dentro de la sociedad. Incluso, pues si lo enfocamos más a un ejemplo más en específico, sería la conducta que adquieren los ciudadanos en tiempos de elecciones, vaya, ¿no?
De igual forma, como ya lo comentaba mi compañera, son tres enfoques que se le da: el sociológico, el psicológico y el racional. A mí me llama un poco más la atención lo que es el enfoque psicológico, ya que pues muchas veces nosotros como ciudadanos adoptamos estas ciertas conductas por no sentirnos excluidos, por no quedarnos rezagados, o simplemente por seguir a la mayoría, ¿no? Una psicología de masas, por así decirlo, en donde todos queremos opinar, todos queremos participar, pero en ocasiones pues hablamos o mucha gente habla sin saber, ¿no? De igual forma, existen varios factores que influyen en un comportamiento o dentro de la participación política. Principalmente es la edad. Nosotros como jóvenes tenemos que estar más mm, o estar más interesados por la política, ya que nosotros, de igual forma, la carrera que estamos estudiando, pues tenemos que estar en este ámbito, ¿no? También algo que influye mucho en esto es las redes sociales. Anteriormente o hace muchos años, pues veíamos que únicamente pues, lo que decían en los periódicos, en la televisión era pues era la verdad. Ahora ya con las redes sociales pues hay una versión de la historia o se saben cosas como lo comentaba mi compañera, ¿no? Con actos de corrupción de algún político, de algún candidato, pues ahora es más fácil saber todas estas situaciones y tomar una opinión o tomar una postura respecto a ellos. De igual forma, también algo que influye demasiado en un comportamiento es un poco de la religión. Sin meterme en más cuestiones o sin ofender, hay ciertas religiones en las que dejan la política a un lado y todo se lo dejan a Dios, ¿no? En otras, pues hay formas en donde entras más. Ahora también como ciudadanos podemos participar de cierta forma a través de votaciones, participando en comités vecinales, dentro de los mismos partidos políticos o incluso como candidatos a alguna presidencia, diputación, etcétera, ¿no? También hay un autor, se apellida Milbrad, él propone que las acciones de un ciudadano son enfocadas para tratar de influenciar dentro de la sociedad, ya sea que sea un líder político o en o en este caso, miembro de algún partido, o que solamente muestre su apoyo hacia un candidato, hacia el presidente o hacia cualquier líder político. En contradicción de esta persona, solamente se centran en una relación entre las autoridades y los ciudadanos. De igual forma, como ya bien sabemos, el ser humano es un ser social, porque una conducta política no puede ser solamente de él, sino que va acompañada de muchos otros. Y pues bueno, como sociedad hay veces en que esta conducta se desarrolla en un contexto de conflicto. Es un tanto conflictivo, vaya. ¿Alguno de mis compañeros gusta continuar? Me gustaría complementar un poco de lo que dijiste, Axel. Se me hizo muy curioso el que involucraras lo que es la religión en este tema, ya que concuerdo mucho contigo. Hay varios factores que orientan a las personas a tomar opiniones dentro de lo político. A esto se le podría decir más que nada como valores ideológicos que nos pueden enseñar desde pequeños. Algo como tan simple, un partido de fútbol. Desde pequeños, tú vele a esto, hijo. Y recházalo. Algo igual aquí en la política. Ay, es que este candidato nos conviene. Así que no le hagas caso. No te dejan expresar tus opiniones, tus ideales. Son, más que nada, la política podría decirse que es un tema muy al aire, muy tabú también entre algunas personas, ya que dicen todos son iguales. Entonces, no hay algo más centrado a lo político actualmente, no le toman mucha importancia como debería de ser. Ahora sí, algún compañero que quiera seguir. Bueno, lo comento. ¿Quién primero? Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, profesor. Completando un poco la idea de mi compañero Axel, el comportamiento político es algo transdisciplinario, en donde no solamente con la religión se ve relacionado, sino también con la sociología, la sociología, la economía. Para no entrar mucho en detalle con todas estas disciplinas, pues bueno, sabemos más que nada que el comportamiento político son las acciones que vamos
a disminuir un poco la población, que ciertos gobernadores, que ciertos gobiernos, que ciertos candidatos toman tanto de una manera grupal como de una manera individual. Una manera individual va más que nada relacionado con su forma de ser, con desde cómo creció, cómo le educaron, cómo se demuestra ante la gente, y la manera grupal ya es una manera en cómo él se muestra enfrente de una sociedad. Si un ejemplo, un candidato a presidente eh, tiene que ser súper noble, como dicen, tiene que darse su baño de pueblo, porque la gente en la actualidad no va a querer a un soberbio, a un creído, o sea, ese comportamiento político tiene que ser incluso exacto, tiene que saberse manejar. Y pues bueno, yo encontré dos tipos, que es legítimo e ilegítimo. El primero prácticamente es, como les decía, el comportamiento bueno, comportamiento más aceptable dentro de una sociedad, y el ilegítimo es aquel en donde rompe las reglas implícitas, en donde, digamos, empieza a jugar sucio, se ve con acusaciones falsas, con sobornos, todas estas acciones negativas eh, siguen siendo parte de un comportamiento político malo. Y pues bueno, cada quien decide qué comportamiento político tener, pero lo más adecuado es un comportamiento político positivo. No sé, Abel, ¿querías comentar algo? Lo que quería comentar es que lo que ha degradado también al comportamiento político es aquellos grupos sectarios de los cuales se aprovechan de aquella gente que apenas está iniciando en la política para poder tomar votos, como han dicho ustedes mismos, que hay que votar por este partido porque nos dan despensas. Eso no es lo que debe de hacer el comportamiento político. El comportamiento político debe ser recto, honesto y leal. Y esos son los puntos que nos han faltado aquí en México. No sé si alguien quiera complementar algo. Sí, en efecto, como ya se ha mencionado, el comportamiento político está asociado y relacionado con los términos de cultura política, participación ciudadana y el desencanto de la política. Para profundizar en estos temas, la cultura política es aquel conjunto de individuos o un grupo social que comparten mismas ideologías, preferencias o tienen una misma visión sobre el entorno político, o como bien lo definen Altman y Verba, la cultura política es un conjunto de emociones, actitudes, preferencias u orientaciones que tiene una sociedad ante la política. Y esto puede afectar positivamente y negativamente en la participación ciudadana. Que efectivamente en México no hay participación ciudadana, hay más un desencanto de la política debido a que existe gran corrupción en las entidades gubernamentales, y esto desanima a participar a las personas. Incluso algunas personas dicen que participar en la política es una pérdida de tiempo, ya que siempre son las mismas personas, los mismos partidos, o se busca el dinero. Y el desencanto de la política conlleva a una cultura política del súbdito, que es aquella cultura en donde los ciudadanos aceptan todas las acciones que vienen del gobierno y no hacen nada para cambiar su realidad política o mejorar su calidad de vida. No sé si quieren compartir algo. Bueno, amigo Pedro, coincido un poco con lo que dices tú y con lo que comentaba Keta hace rato en que pues todos son iguales, ¿no? O que mucha de la sociedad o una gran ideología que se tiene es en que la política todos son iguales, los partidos políticos siempre son lo mismo, etcétera, ¿no? En este caso creo que es por eso, como ya también lo mencionabas, ese desencanto
por la política, ¿no? Que pues prácticamente siempre nos quejamos de que el gobierno no hace nada, o que si hacen algo está mal hecho, que si hacen una obra el precio es muy alto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también creo que como ciudadanos tenemos que involucrarnos un poco más, ¿no? Si hay algo que no nos parece del gobierno, pues hacer un comité e ir a las instancias correspondientes a pedir que ese problema se solucione, ¿no? También algo que me llama la atención, Pedro, es de esto de la cultura política, ¿no? Que pues prácticamente no hay una nula cultura política aquí en México, en nuestro país, ya que pues, desde niños, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Que nos mencionaba Keta. Tú tienes que votar por tal candidato, tal partido te conviene o tal partido da despensa y él es el bueno, cositas así, ¿no? Entonces creo que también como ciudadanos se tiene que tomar una cultura política quizá un poco más a fondo, no solamente por el que esté más guapo o el que sea menos peor o por el que ya lo intentó 3, 4 veces y cuando llega no, pues nomás no hace nada, ¿no? Creo que también en ese sentido hay que mejorar como ciudadanos, tomar conciencia acerca de esta cultura política. Y también un poco algo que también me llamaba la atención es algo tuyo, Alan, que mencionaba acerca de la legitimidad, ¿no? En este caso, pues, hay políticos que solamente llegan al poder de la noche a la mañana y con las actitudes que mencionabas, ¿no? Una quizá de prepotencia o estas actitudes como que la gente los rechaza. Sin embargo, vemos a líderes políticos que tienen ese carisma de cierta forma para atraer a la gente. No sé si alguien más quiera comentar algo, complementar. De hecho, me gustaría enfatizar también en lo que dijo Pedro del desencanto hacia lo político, la política. Ciertamente es muy difícil que en nuestro país pueda haber un acercamiento a lo político. Más que nada el tema de la política es difícil desde un principio. El plantearse en un país la política, el país que tenga pobreza, marginación, que sea analfabeta, nos deja un poco atrás. Para que se pueda hacer un avance más a este acercamiento, se necesitan instituciones limpias, que no sean tan fáciles de corromper. Es algo muy difícil en estos tiempos y más con un país que ya está bastante corrompido desde mi punto de vista. Es más que nada falta de credibilidad hacia los partidos, hacia las personas que están en los gabinetes, que están dirigiendo nuestro país. Falta más ese acercamiento a la población. Nada más una persona cuando quiere llegar al poder, que es por medio de votos, se acerca al pueblo. Nunca has visto que un político en general, cuando ya acabaron las elecciones, tal vez perdió, tal vez ganó, se vuelva a acercar a la gente, vuelva a brindar ese apoyo, se vuelva a mostrar ese interés hacia su pueblo. Aquí en México, al menos yo que conozca, no he visto ese acercamiento. No sé si alguien quiera hablar. Sí, sobre lo que comentaste, bueno, haciendo una pregunta, ¿la conducta política es compleja? No lo es cuando se busca una comprensión fácil por parte de los afiliados y de los simpatizantes, y la conducta política busca una aceptación y una obediencia, con la vertiente pragmática de los votos, que son los aplausos cívicos al actuar en un político. Tampoco es muy completa porque la mayor parte de los políticos no son intelectuales y no tienen una preparación completa de formación académica, lectura, reflexión y publicaciones, sino que lo que más les interesa es ser convencedores para el sí colectivo, lo que les lleva a una aceptación pública para ejercer lo que podríamos decir como Foucault, el poder como un elemento antropológico que suele andar dentro de una vanidad. No sé si alguien más quiera completar esta idea. Alan, me parece que querías decir algo. Sí, bueno,
con lo que decía Keta, de que cuando uno como candidato, particularmente de que gane o pierda, ya no se vuelva a acercar al pueblo, está más que claro que la cultura política no nada más se da en campaña, no nada más se debe mostrar en campaña, porque uno como figura pública, uno como mandatario, necesita conocer al pueblo, necesita saber las necesidades del pueblo, necesita acercarse al pueblo que lo eligió. Entonces, esto es parte de la cultura política, porque ¿cómo es posible de que hayas creado un personaje nada más para campaña, pero después vuelves a ser la misma persona mala? Entonces, la cultura política no es algo que aprendes de la noche a la mañana, ni tampoco es algo que dejas de practicar de la noche a la mañana. Seas o no político activo, eh, más que nada va involucrado los valores de uno como persona. Aquí ya de una manera individual importa mucho cómo eres con tu familia, con tus amigos. En nuestro caso que estamos estudiando en la escuela, alguien que sea grosero, que llegue insultando, no va a caer bien, y mucho menos en esta carrera. Entonces, no sé quién más quiera continuar. A ver, me parece que querías decir algo. Bueno, lo que quería decir es que ma- el comportamiento político también influye en el uso de valores. Y los antivalores que se han visto ahorita es el de la traición. ¿Por qué? Porque el candidato está traicionando al pueblo, como anteriormente lo habían dicho. ¿Por qué? Porque ellos solamente se olvidan de ellos y por ellos. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a hacer desvíos de recursos para poder tener más dinero ellos, al igual que aquellas personas que ni siquiera están en un partido político. No sé si algunos se han dado cuenta de aquella persona o señora que está supuestamente afiliada a un grupo político y le dan ciertos materiales para arreglar ahora sí que el pueblo, pero esto es en guerra. Esto ya no está influyendo en un comportamiento político bueno, sino ya es algo que no, que le va a repercutir a la sociedad. ¿Por qué? Porque aquel bache o des, aquel descompuesto que tenga ese pueblo no va a tener nunca solución. No sé quién quiera seguir. Pedro, creo que querías decir algo. Sí, yo concuerdo con Enriqueta de que todos tenemos que estar informados, ya que en caso de no estar informados podemos ser víctimas de una manipulación en la política mediática. Aquellos medios de información que se encargan de favorecer a un partido o las noticias falsas que andan circulando en las redes sociales. Para ello tenemos que estar bien informados, informarnos sobre la trayectoria académica del candidato y escoger el mejor candidato para el puesto político al que se vaya a elegir. ¿Alguien más? Así es, como ya lo mencionaba, ¿no? Creo que todos los candidatos, pues, regresando quizá un tanto a lo que era el cameralismo, pues como todo candidato tendría que tener un cierto grado de estudio, ¿no? Ya sea para alguna presidencia municipal, alguna diputación, o para ocupar cualquier cargo público, pues se debe de tener una cierta preparación. Hay muchas personas que tienen el interés o las ganas, pero tristemente o por ciertas circunstancias pues, no pueden tener ese grado académico, pero
quizá regresando un poco, como ya lo comentaba, ¿no? Regresando un poco a lo que era el cameralismo, sería bueno que todas las personas que ocupen un cargo público pues tengan este grado de estudio. ¿Alguien más quiere terminar algo o quisiera concluir con alguna? Bueno, sobre las bases estructurales de este comportamiento político que se refiere a la noción de la estructura que se utiliza en diferentes disciplinas, como lo es la ciencia política y la psicología, pero que se utiliza con connotaciones a veces muy diferentes. Algunos hablamos de las estructuras como un conjunto de reglas que ya están establecidas, que luego definen e influyen en el comportamiento, y otros hablan de las estructuras más sencillamente diciendo que los aspectos estructurales se refieren a la principalmente a los aspectos institucionales, es decir, el papel de las instituciones como una estructura que proporciona un marco para la acción política en particular. No sé si alguien más quiera. Bueno, yo creo que ya concluyendo este tema, que ciertamente es muy amplio, pero pues el tiempo se nos está acabando. Es un tema, como ya mencioné, extenso, complicado y ciertamente debe de depender de todos, no solo de una persona que está al poder, sino de todos, tanto los ciudadanos, instituciones, como de las personas que estén gobernando. No solo cae en ese poder. No sé si otra persona quiera concluir o hasta aquí lo dejamos. Pues creo que sería todo. Muchas gracias, compañeros, por la atención, por estas opiniones. Les agradecemos su participación. Igualmente, profesor, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Esperemos haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo después.